Hola, bienvenidos. Vamos a hacer un ejercicio de electrodinámica. Cuando se toca el pulsador de un timbre, la campanilla que está a 10 metros suena inmediatamente. ¿Circulan tan rápido los electrones? A ver, veamos. Parece inmediato, ¿no? Parece instantáneo. Pero no, la verdad es que no. Pero te lo voy a decir así, de una y sin vueltas. Los electrones se mueven muy lentamente. Mucho más lento que un caracol. La velocidad con la que se mueven los electrones es más o menos 8 centímetros por hora. O sea que si vos los pudieras ver y seguir dentro del cable, te parecerían quietos. Con una distancia de 10 metros entre el pulsador y el timbre, tardaría 5 días en llegar los electrones desde el pulsador hasta el timbre. Y eso si se trata de corriente continua. Si el timbre funcionara con corriente alterna, los electrones se quedarían quietos en sus lugares y no llegarían nunca hasta el timbre. En realidad, con la corriente alterna, lo que hacen los electrones es vibrar cada uno en su posición con una frecuencia de 50 Hz y una amplitud de más o menos 1 milímetro. Queda claro que nunca llegarían hasta el timbre. Entonces, si los electrones no viajan, si prácticamente están quietos, ¿cómo es que la señal de apretar el pulsador llega inmediatamente hasta el timbre? Te lo voy a explicar con una analogía hidráulica. Supongamos que tenemos una canilla que abre y cierra con mucha rapidez y el agua sale o se detiene inmediatamente. Ahora colocamos una manguera lo suficientemente larga y la manguera está vacía. Entonces vos abrís la canilla y en el extremo de la manguera hay una tardanza notoria en aparecer el agua. Ahora, cuando la manguera está llena de agua, cualquier apertura o cierre de la canilla se transmite al otro extremo casi en forma inmediata. Hay también ahí una tardanza, pero es imperceptible. La velocidad con la que se mueve el agua dentro de la manguera, vos bien lo podrías calcular, porque estoy seguro que ya pasaste por el capítulo de hidrodinámica. Pero la cuestión es que esa tardanza, valga lo que valga, es una cuestión diferente de la aparición o desaparición del agua en el extremo de la manguera cuando abrimos y cerramos la canilla. Todo parece depender de si la manguera está llena previamente o está vacía. En el caso de que esté llena, un pequeño empujoncito en el extremo de la canilla se traduce casi en forma inmediata a un empuje en el extremo de la canilla. Ahí lo que se va transmitiendo es la presión. Con los cables eléctricos pasa lo mismo. Los cables eléctricos están llenos, repletos de electrones. El metal con el que están hechos los cables, generalmente cobre, pero cualquier metal, es una sopa de electrones. Está repleto de electrones. Entonces, un pequeño empujoncito en un extremo se transmite casi inmediatamente a un empujoncito en el extremo del timbre que golpea a la campanilla. En el caso del agua, era un empuje que se puede estudiar como una presión. En el caso de los electrones, es un campo electrostático de las cargas que se van empujando con fuerzas electrostáticas una a continuación de la otra. Entonces, en los cables eléctricos desde el pulsador hasta el timbre, si no viajan electrones, ¿qué es lo que viaja? La señal eléctrica. ¿Y esa señal sí es inmediata? ¿Sí es instantánea? No, tampoco. Pero casi. Habitualmente, y también dependiendo de variables eléctricas como la intensidad de corriente, la diferencia de potencial, etc.,
la señal eléctrica viaja a una velocidad que suele rondar entre un 60 y un 80% a la velocidad de la luz, lo cual para nuestros sentidos es inmediato. Y sin más que agregar para este ejercicio, te agradezco la atención y me despido hasta el próximo video.